el hermano Ramsés dice que de la parábola del mayordomo infiel, que está en Lucas 16, que no entiende el verso 8, donde dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y también el verso 9, donde el Señor Jesús dice: yo les digo entonces, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, los reciban en las moradas eternas. Esa es la duda específica del hermano. Vamos a analizar primeramente al mayordomo. ¿Qué pasaba con el mayordomo y por qué el amo no lo sancionó todavía más cuando que el mayordomo fue y perdonó ciertas deudas a los deudores de su amo? Tenemos que entender y ubicarnos en contextos históricos y recordar que los mayordomos no es como los mayordomos de las telenovelas, que son los que tienen su trajecito y abren la puerta y te quitan el saco. No, los mayordomos bíblicos eran los administradores de las casas de las personas ricas, los apoderados, por así decirlo. Tenían poder y autoridad para hacer y deshacer, para hacer compras, vender bienes, etcétera. El señor de la casa y del reino se iba y dejaba al mayordomo o administrador, y ese tal podía hacer y deshacer siempre y cuando que el amo, cuando regresara, hubiera buenas cuentas y estuvieran progresando sus bienes y todo. Entonces, como lo hiciera el mayordomo, eso era otro asunto, porque tenía poder y autoridad para hacerlo. Hasta ahí no es nada malo. El problema es que con estas autoridades que tenían los administradores o mayordomos, algunos abusaban y disipaban los bienes de su señor. El amo en realidad no les iba a reclamar si un día compraron algo de más o de sobra para su casa o para el reino o para el mismo mayordomo. Si de repente ya traía ropa nueva o algo, no le dirían nada porque era parte de, bueno, mientras haga bien su trabajo no había problema. Pero si lo hace habitualmente y empieza a despilfarrar el dinero de su amo, entonces ya empiezan a mermar las propiedades del amo, y entonces eso es a lo que se refiere Jesús en la narración: un disipador de los bienes de su amo. No que gastare, todos podían gastar de los bienes del amo, sino disipar sus bienes. Entendamos esto porque es muy importante para el contexto, para entender por qué Jesús dijo eso. Ahora, ya que lo entendimos, entendamos que el mayordomo se le tacha de malo porque era disipador. Dice: alabó al mayordomo malo. Era malo de por sí ya porque era disipador, no por el hecho que hizo al último de los barriles y el trigo. No, el mayordomo ya era malo, disipador. Entonces, cuando este mal administrador de los bienes, cuando estaba disipando riquezas ajenas, se da cuenta de que pues no será para siempre y que ya lo van a correr, actuó inteligentemente dentro de sus límites y potestades para no caer en un delito por el cual el amo mejor lo echara a la cárcel en lugar de solo quitarle la mayordomía. Él tenía potestad y autoridad en su puesto de mayordomo. Era administrador y tenía potestad de perdonar deudas o de aumentar intereses. No era un hecho malvado el decirle a algún deudor de su amo: tú debes 100, ok, ponle 50. Se lo está ganando para sí. Ciertamente no con dinero de él, pero tenía autoridad para gastar. Entonces, cuando él con esa autoridad prevé que mientras mínimo gane amigos, ahora sí que en el mundo, entonces va a hacer uso de esa autoridad y de ese dinero que no es de él, pero que podía gastar para ganarse a esos amigos. No son ganancias de él propiamente, son de su amo, pero sí tenía autoridad para gastarlo. ¿Por qué es importante señalar esto? Que como mayordomo tenía autoridad para hacer esto y para gastar y perdonar deudas. Bueno, porque esa es la razón por la cual ni el amo de la parábola ni el Señor Jesús que lo está narrando tomaron como raro o como malo que ese mayordomo haya perdonado esas deudas, sino que lo tomó como algo inteligente. Tenía facultad para comerciar, transar y vender y comprar, y las últimas acciones que hizo fue perdonar deudas de su amo, pero haciéndolo él como mayordomo, y se ganó amigos. Entonces, por eso, no habiendo nada malo en esa cuestión, lo malo era que él ya era disipador desde antes, pero en esa última acción no hubo nada malo. Por eso es que el amo le alabó. Y Jesús, el Señor Jesús, reconoce que esa alabanza hacia ese mayordomo era correcta, porque el mismo Señor Jesús testifica y dice: y por eso yo también les digo,
sepan ganar amigos con las riquezas injustas. Y ahorita voy a explicar eso, pero vamos por partes. Entonces, si estamos entendiendo que por qué le alabó al amo, bueno, fue por esto, porque actuó inteligentemente. Ha de haber sonreído el amo y ha de haber dicho, híjole, no, si es bien abusado este. Bien, bien, mano. O sea, no te voy a reclamar, tú tienes autoridad para gastar y hacer eso. Y fueron tus últimas acciones, bien por ti, hiciste bien, vale. Y por cierto, hay que mencionar que esas personas que tenían mayordomo eran personas ricas. No era como que el mayordomo le iba a quitar el pan de la boca a su amo si es que perdonaba una deuda. Imagínate, si le debían 100 barriles de una cosa y 100 sacos de trigo, pues era alguien que, si ese tipo de deudores tenía, pues ahora imagínate los bienes que tenía. Entonces no le afectaba. Por eso es que no había problema y tenía autoridad para hacerlo. Ahora, ya el segundo verso de la duda del hermano, que es el verso 9, donde dice, ganen amigos por medio de las riquezas injustas. Noten esto, al referirse a las riquezas injustas, pues es porque no son de él, no eran de él, eran riquezas ajenas. Pero insisto, tenía autoridad para hacerlo. Sin embargo, también este mayordomo pudo haber hecho otra cosa, como por ejemplo, tomar para sí mismo de las riquezas del amo, de las cuales él tenía potestad para hacer y deshacer, y habérselas llevado para consigo, y habría sido esa su última obra, su última acción antes de ser despedido, e irse con un dinerito a la calle. Pero eso no le iba a durar para siempre. En cambio, los amigos ahí iban a estar para siempre para recibirle. Entonces, fue sagaz. Pero noten que esto es una parábola. Entonces, cuando Jesús dice, ahora yo les digo, ya no está hablando de la parábola en sí. Solo la toma como referencia. Ahora ya está hablando las cosas espirituales del reino. En toda parábola, el Señor dice, por ejemplo, ¿con qué compararé el reino de los cielos? Es semejante a un hombre y entonces así yo les digo que ustedes, etc. O sea, compara la parábola con la realidad espiritual. Entonces, cuando Él dice, yo os digo ahora, ya está hablando de cosas espirituales, aunque tomando el ejemplo de la parábola. Y dice, entonces, ustedes ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, ahí hacemos una pausa. ¿Cuál sería un ejemplo claro de esto que Jesús hablaba aquí? Bueno, pues por ejemplo, imagínense que ustedes tienen en el mundo, como inconversos, algunas memorias USB o CDs antiguos de programas informáticos para edición de videos, para edición de fotos, procesador de textos, hojas de cálculo, no sé, todo lo que es de paquetería de edición y de Office y paquetería informática y programas en general que usabas para ti. Bueno, y son CDs piratas que no pagaste por ellos o que pagaste de una manera fraudulenta el costo porque era pirata. Y esto es un ejemplo real porque a mí me pasó. Resulta que yo tenía muchos programas de estos en el mundo antes de convertirme a Cristo y los usaba. Y luego me convierto a Cristo y en lugar de usar esos discos que ya tenía yo, que fueron con ganancias injustas, o sea, los adquirí injustamente porque eran piratas, pero fue cuando era yo inconverso. En lugar de decir, bueno, ya los tengo ahí, no puedo ir a pagarle a Bill Gates, ¿dónde lo encuentro? ¿Qué hago? ¿A quién le pago? Pues no sé ni dónde lo compré este disco pirata. Entonces, pues yo lo que dije fue, voy a tirarlo porque es producto de piratería y pues es mal adquirido y lo tiré. Luego a los pocos días o semanas estoy queriendo hacer cosas en Word, en Excel, para temas bíblicos, para repartir hojitas para los testigos de Jehová y católicos y etcétera. Y resulta que ya no tenía yo los programas porque hasta los desinstalé. Dije, ay, qué tonto soy. Pues si ya lo tenía yo ahí, pues ya eso ya me lo había perdonado el Señor. Ahora lo pude haber usado para la gloria de Dios. Y no, ahora tengo que andar viendo qué hago. Me descargué OpenOffice, no me servía y yo dándome de topes porque era para la gloria de Dios y lo tiré. Entonces, este ejemplo es para que ustedes se ilustren en el sentido de que cómo se pueden ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Pero atención, alguien diría aquí, pero yo no veo que ahí hayas ganado ningún amigo si es que tú te quedaste con esos discos piratas para después trabajar para la gloria de Dios. Es que hay que atender al versículo. Ya no está hablando después de la parábola, ya está hablando de lo espiritual.
Y noten que aquí dice, ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Pero ¿a qué amigos se referirá Dios? ¿Amigos personas? ¿Estará trasladando todavía la parábola diciendo, tú tenías dinero robado antes de convertirte a Cristo, y ahora que te vas a convertir, ve y dalo a personas físicas para que te reciban en sus casas? No, ya no está hablando Dios de personas físicas. Porque las personas, si se estuviera refiriendo a personas físicas, reales, humanas, ¿cómo es que dice entonces? Para que cuando falten esas riquezas, te reciban en las moradas eternas. En la parábola eran personas reales, físicas, humanos. Pero aquí no puedes con esas riquezas injustas ganar personas que te reciban en moradas eternas. ¿A poco el vecino de allá es Dios? ¿O me va a dar salvación? ¿O tiene un cielo donde me meta, una morada eterna? No está hablando de amigos terrenales. Está diciendo lo que acabo de decir. Tenías algo ganado injustamente cuando eras inconverso y llegas luego a Cristo, úsalo para ganar amigos en el reino, por decir a Jesús como amigo. Úsalo para su gloria. Aunque ya no tengas las riquezas y aunque tengas el dinero aquí, pero ahora si, por ejemplo, tú te lo robaste, asaltaste a unas personas en la carretera, supongamos, y después ahí tienes el dinero, los millones, y te conviertes a Cristo y no sabes ni a quién se lo robaste, no lo sabes. ¿Cómo se lo regresas cuando ya te convertiste a Cristo? Entonces, con esas riquezas injustas, tú en lugar de ir a tirar el dinero a la basura, como lo hice yo, en lugar de decir, ay, es que es dinero mal habido, tiene sangre, y lo tiras, no hay que ser brutos, como lo fui yo, de hecho. Hay que ser sagaces. Ya está ahí, yo ya no lo puedo regresar, ya no sé ni a quién. Dios ya me perdonó porque me arrepentí antier, ahora soy nueva criatura. ¿Qué hago con ese dinero? Ganar amigos en el cielo, a Jesucristo como amigo. Ese dinero lo voy a dedicar a la obra de Dios, ese dinero lo voy a dedicar a los pobres, pero ya siendo hijo de Cristo. Voy a hacer obras para el Evangelio, pues no me lo voy a quedar, no me voy a comprar casas, voy a trabajar para Dios. Así ganaré amigos con esas riquezas injustas, pero no amigos terrenales. Dice amigos que me puedan recibir en las moradas eternas. Ya no está hablando ahí de la parábola, solo la tomó de referencia para que vieran que los hijos de este mundo a veces son más sagaces que los hijos de la luz. Y efectivamente es así esto que les estoy diciendo, porque el resto del contexto dice que si no puedes ser fiel en lo poco, no lo serás en lo mucho, etcétera, etcétera. Y termina diciendo, así que ningún siervo puede servir a dos señores, porque amará a uno y estimará al otro, etcétera, etcétera. Y no puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué habla de servir a Dios y a las riquezas como remate de esta enseñanza? Bueno, pues porque si yo asalté a unas personas y les robé y tengo los millones acá, y pasan unas semanas y ya no sé de ellos y luego me convierto, y si yo me convertí verdaderamente a los caminos de Cristo, entonces yo ya no soy idólatra de ese dinero. Yo ya tengo que administrar eso. Si en lo injusto no puedo administrar bien, Dios no me va a dar dinero justo, porque pues ni en lo otro pude servir. Y si yo amo ese dinero que tengo y lo uso para mí, entonces yo sirvo al dinero y no a Dios. Por eso termina diciendo, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Tienes riquezas injustas, no las idolatres, no son tuyas. Gana amigos en el cielo, gana tesoros en el cielo con esa riqueza injusta. Ahora que si tienes riqueza justa, cuanto más debes de dedicarlo para la obra de Dios. Dios sí puede darle buenas ganancias a una persona que sea cristiana y podría hacerle caer millones del cielo. Pero ¿qué va a hacer esa persona cristiana? ¿Va a empezar acaso a comprarse casas, autos y a despilfarrar? Entonces no es tan cristiana de a de veras, o ya tiene otro ídolo que es el dinero. O mejor empezará a trabajar para la gloria de Dios y a dedicar más y más para su obra. Eso hace una persona cristiana y tiene que ser fiel, aún en las riquezas injustas, para que Dios le pueda dar incluso moradas eternas, o le encargue después riquezas terrenales justas para que las administre, como un buen mayordomo, no como un mayordomo infiel. Eso es todo el contexto de esta parábola. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta, mi hermano Ramsés? No, ninguna, muchas gracias. Bueno, vale pues.